los alumnos tengan acceso a las clases y tengan como los medios para hacerlo. Entonces debo tomar lista para saber los que no están asistiendo, si es por falta de computador o porque están en el paro virtual, y pues eso lo debo transmitir a la universidad. Entonces, no sé si esperar un ratico más, lo que pasa es que están entrando muy tarde a clase, hace 8 días pues entraron algunos casi a las 7 de la noche. Entonces yo creo que lo mejor es que lo hagamos cuando se termine la clase. Ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes me digan si la pueden ver bien. Esperen yo. Un segundo. ¿Me confirman por favor si ven la pantalla que dice sistemas de subdrenaje? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, sí, no me confirmaron si pudieron ver los videos en el Drive o no. Bueno, listo. Voy a grabar esta clase también. Listo, ahí están los videos. Bueno, listo. Bueno, entonces hoy vamos a ver sistemas de subdrenaje. Este tema entonces sí es de diseño. Este es relativamente fácil. Y entonces vamos a comenzar. Acuérdense que cuando necesiten interrumpirme, interrumpen sin problema. La idea es que todos tengan el micrófono apagado y cuando quieran aportar algo lo prenden. Bueno, entonces, ¿qué pasa en las obras que tenemos de ingeniería normalmente? Si es una vía y tenemos muros de contención, pues ¿qué pasa si no tenemos un adecuado sistema de subdrenaje? Pues que miren que las presiones hidrostáticas van a empujar el muro, se va a deformar y muy posiblemente esa estructura va a fallar. En las vías, cuando no tenemos un adecuado drenaje, por ejemplo aquí miren que no hay cunetas, no hay rondas de coronación, entonces ¿qué pasa? Toda el agua se nos mete al pavimento y va a empezar a fallar. Y en los sótanos de edificios, por ejemplo, cuando no se le pone un drenaje a los muros que quedan enterrados, pues el agua se va a empezar a meter y se van a presentar estos problemas. Hay casos en los que los sótanos se inundan y a la final, pues después de estar construido el edificio, muy seguramente si tengo algo a los lados, pues no voy a poder ir a hacer el arreglo por fuera del edificio, sino que lo que se va a volver es que tengo que hacer pañitos de agua tibia. Tengo que hacer, empezar a echarles de esos impermeabilizantes, igual densos, cementos marinos por dentro. Eso debe ser repetitivo y entonces eso va a ser más costoso para mí. ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de agua en los pavimentos? Se incrementan las presiones de poros, se disminuyen los esfuerzos efectivos, se incrementan las presiones hidrostáticas, se disminuye el módulo de resiliencia. ¿Algunos se acuerdan cuál es el módulo de resiliencia? Bueno, el módulo de resiliencia es la propiedad que tiene el suelo en recuperar su forma. Entonces, por ejemplo, a un pedazo de suelo le entra un poquito de agua. Pues si no lo saturó, pues el agua vuelve y sale y no, pues él vuelve a recuperar su forma. Pero ¿qué pasa si a un cubito de suelo le llega demasiada agua? Pues que se va a deformar, se va a perder el suelo y él nunca va a recuperar sus propiedades. ¿Y qué pasa cuando tenemos todo ese exceso de agua? También hay cambio de mecanismos de transmisión de carga, ya lo vamos a ver. Eso hace que las estructuras de pavimento se deterioren más rápido para lo que fueron diseñadas. Entonces, en esta foto que están viendo aquí, pues tenemos problemas de todo tipo, aunque aquí también hubo problemas de agua.
Bueno, ¿para qué sirven los sistemas de subdrenaje? Ellos filtran, captan, conducen y evacúan el agua. Acuérdense del dren francés. El dren francés es un geotextil no tejido que tiene un material granular y una tubería perforada de drenaje. Y el geodren, que ya lo vamos a ver, es un geotextil no tejido, una red, un geotextil con una tubería de drenaje. Entonces, ¿qué nos filtra? En ambos casos el geotextil. ¿Y qué nos capta, conduce y evacúa las aguas? Las gravas, las redes y la tubería de drenaje. Miren, si yo tengo una estructura de pavimento con un buen sistema de subdrenaje, los esfuerzos que me está transmitiendo esta llanta, pues miren que pasan de ser esto a miren lo que se abre acá, o sea, son esfuerzos en un área más grande, por lo consiguiente cada esfuerzo es pequeño. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un buen sistema de drenaje? Pues que casi que la transmisión que me genera la rueda pasa igual a la subrasante, los esfuerzos aquí son más grandes y puedo tener deformaciones en la subrasante. Recuerden cuando vimos refuerzo, que les conté de un programa que era el WinDepth. Este es el anterior a ese, que era un programita donde yo defino mi coeficiente de capa. ¿Se acuerdan del A? Que hablábamos que el número estructural era igual al coeficiente de capa por el espesor de la estructura, por el coeficiente de drenaje. Entonces, yo tengo aquí el coeficiente de capa para la carpeta asfáltica, base y subbase. Tengo el coeficiente de drenaje. ¿Alguno se acuerda cuál es un coeficiente de drenaje con el que entrábamos que era bueno? ¿A qué es igual un coeficiente de drenaje bueno? A 1, sí, correcto. Entonces, en este ejercicio que les estoy mostrando vamos a mirar una estructura diseñada con un buen coeficiente de drenaje. Los espesores de esa estructura son los que están acá y para estas condiciones que tenemos, coeficiente de capa, drenaje bueno y estos espesores, dice que esa estructura es capaz de soportar 3.853.900 ejes de 8.2 toneladas. ¿Qué pasa si yo a esta misma estructura, los mismos espesores, los mismos coeficientes de capa, ya le pongo un coeficiente de drenaje regular de 0.75? Que esa estructura ya no es capaz de aguantar los 3.800.000, sino 1,5 millones. ¿Qué significa eso? Que la eficiencia de esa estructura se va a reducir en un 40%. ¿Y eso qué significa? Número de años. Si la estructura está diseñada para 20 años, pues ya no va a estar diseñada para 20, sino para, no sé, 12 años. Entonces miren la importancia que tiene un buen drenaje en una estructura de pavimento. Bueno, entonces los geotextiles no tejidos ya todos sabemos cuáles son los que parecen una cobijita, tienen alta permeabilidad, alta porosidad, o sea que estos son los que vamos a usar para sistemas de subdrenaje. ¿Cuál es la idea del geotextil en esta aplicación? Si este es mi geotextil, este es el suelo que yo tengo al lado y este es el granular que está dentro del filtro, pues la idea es que pase toda el agua, pero todos los finos se me queden retenidos acá. ¿Qué pasa si todos los finos se meten acá? Pues que los finos van a empezar a tapar los huecos que hay entre las piedritas y el agua no va a pasar a través de él. Los geotextiles tejidos son muy buenos, como vimos, para refuerzo, para estabilización, pero para el tema de drenaje no son tan buenos, aunque los geotextiles tejidos también deben tener buena permeabilidad para que no se nos vayan a deformar los suelos por excesos de agua. ¿Dónde usamos los sistemas de drenaje? Que los podemos usar en vías, en campos deportivos, en muros en suelo reforzado, muros de contención, en procesos mineros o rellenos sanitarios y también los utilizamos en túneles. Vamos a ver primero el dren francés. Este es el dren tradicional de toda la vida. ¿Qué es el dren francés? Es un geotextil no tejido que envuelve toda esta zanja, que se tiene que diseñar, un material granular que interviene en el diseño, una tubería perforada de drenaje que debe tener la capacidad de evacuar todo el caudal que va en esta sección. Cuando hablamos de diseño del filtro francés, lo que nosotros vamos a entrar a diseñar es esta sección transversal, un alto por un ancho. El alto yo lo defino
porque en una estructura de pavimentos la altura del filtro debe ser como mínimo la estructura de las capas granulares o de acuerdo a donde esté el nivel freático para tenerlo que abatir. Entonces a la final lo que yo voy a despejar es un ancho de filtro. Encontramos una tubería perforada, como les digo, para que sea capaz de llevar el caudal de esta sección transversal. ¿Cuál es la metodología de diseño? Entonces, primero vamos a determinar la ubicación del filtro. En vías, ¿dónde ven ustedes que van los filtros? A los costados. Lateralmente, ¿cierto? Eso es lo normal, aunque también se pueden hacer filtros transversales cuando tengo vías con pendientes muy altas. Segundo, estimamos el caudal que va a ir ahí. Ya vamos a hablar qué caudales son. Tercero, vamos a dimensionar esa sección transversal, que como les digo, uno define la altura y vamos a despejar el ancho. Y vamos a buscar el geotextil y la tubería. Bueno, primero, ¿en qué sitio vamos a poner el filtro? En una vía, pues, como dijo el compañero, va lateralmente. Pero si yo tengo una vía que tiene una pendiente muy alta, el agua, el agua se capta lo más transversal posible. O sea, si el agua va en sentido longitudinal, pues yo voy a poner un filtro transversal para captarlo lo más rápido posible. Entonces, si yo tengo vías con esas pendientes tan altas, pues el agua no se va a meter fácilmente a los lados. ¿Qué tengo que hacer para que esa agua no vaya viajando por toda la estructura? Pues hago un filtro transversal a la vía, si esta es la longitud, yo hago el filtro transversal para coger esas aguas y ya lo entrego al filtro lateral. Estimar el caudal para el diseño. Entonces tenemos dos caudales. Esta es mi estructura de pavimento, este es mi filtro. Como les digo, el filtro como mínimo debe proteger la estructura de la vía, ¿cierto? Aquí qué va, muchachos. La cuneta. La cuneta. Bueno, entonces, si tengo nivel freático, pues yo tengo que entrar a batir el nivel freático, ¿cierto? Si el nivel freático, por decir, está acá, ¿yo qué hago normalmente en un filtro? El filtro se entierra 50 centímetros por debajo del nivel freático. Tengo otro caudal, lo que llueve, ¿cierto? Lo que llueve se me infiltra por la carpeta asfáltica, por la losa de concreto, va llegando a mis capas granulares y la idea es que salga por los filtros. ¿Qué pasa con el caudal que viene por acá por toda la montaña? ¿Entra al filtro o no? ¿Ustedes qué creen? Profe, sí. No entra, profe. Ay, no escuché a Juan. Profe, no entra. ¿A dónde va Juan? A las horas transversales, ¿no? Entra a la cuneta. Lo que Sí, llueve, entra la cuneta, pero no igual entra el filtro. Sí, porque, a ver, ustedes han visto que muchas veces esta montaña es gigante. Cae un aguacero, ¿qué cantidad de agua es la que cae por acá? Mucha. O sea, el agua podría entrar al filtro, lo que pasa es que como ya la cantidad de agua es tan grande, el filtro va a ser demasiado grande. Entonces la idea es que el agua que viene por acá llegue a la cuneta y ya después se entrega a las obras transversales, como dijeron ahorita. Profe, las aguas subterráneas no llegan al filtro. Sí, las de nivel freático sí, esas sí llegan. O sea, los caudales que vamos a tener en cuenta son nivel freático y lo que llueve en la zona. Pero cuando llueve se puede infiltrar pues a la masa de tierra y estas a la vez bajar e infiltrarse subterráneamente, ¿no? Sí, pero lo más rápido es que el agua que entra por acá, como el material de base y su base son materiales permeables, van a salir hacia acá. O sea, es más fácil que el agua llegue aquí al filtro que se meta más abajo. Entonces aquí vamos a encontrar sobre todo agua de nivel freático. De pronto también podemos encontrar alguna agüita que se infiltró por la montaña y va a llegar hasta acá. Pero entonces el agua de la montaña que viene acá va a llegar a la cuneta y la cuneta va a entregar a la obra transversal, que es un box, una alcantarilla. ¿Cuál es la longitud recomendada normalmente para filtros? En vías va de 80 metros más o menos a 100 metros. En zonas muy planas, pues tienen que ser longitudes muy grandes porque no vamos a tener dónde entregar el agua. Entonces en zonas muy planas pueden ser hasta 120 metros.
Bueno, entonces ya sabemos qué caudal entra, lo que llueve en la zona y lo que está de nivel freático. ¿Cuál es el caudal de lo que llueve, que es el caudal de infiltración? ¿Se acuerdan de las curvas intensidad, duración, frecuencia? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, acuérdense que esas curvas están dadas en duración del agua, de lo que dure el aguacero, y la intensidad en que llueve. Estas curvas son para cada zona, o sea, cada zona debe tener una curva. ¿Dónde podemos conseguir estas curvas? EPM tiene curvas, el IDEAM tiene curvas, algunas empresas tienen curvas. Cuando vamos a hablar de sistemas de subdrenaje, el periodo de retorno con el cual debemos diseñar es el de 2 años, o sea que entramos en la curva de 2 años. ¿Y entre qué duración tenemos que entrar? La recomendación es que entremos entre 60 y 120 minutos. ¿Por qué no entrar aquí, que es cuando está más alto? Porque resulta que cuando empieza el aguacero, el agua se infiltra, ¿cierto? Aquí el agua se está infiltrando, pero en 60 minutos, ya digámoslo así, el suelo está saturado y ya no se mete más agua. O sea, aquí ya se metió toda el agua que se iba a meter. Entonces corto en 60, corto aquí y me dice cuál es la intensidad con la cual yo voy a diseñar. Entonces esta es la intensidad. Tenemos B. ¿Qué es B? B es como el área aferente del filtro. Si yo tengo filtro a ambos lados, pues ¿cuál es B? La semibanca de la vía. Profe, qué pena. Sí. Profe, Hola, Juan. 2 años apenas. Le escucho muy Profe, para cortado. 2 años Profe, que sí, solo para 2 años. Sí, eso es lo que dice el INVIAS. Esperen a ver si yo la tengo acá. Sí, mírenla acá. Este es el tipo de obra. Una cuneta se diseña para 5 años, hojas de coronación, miren el drenaje, se diseña para 2 años. Porque es que realmente la cantidad de agua no es mucha. Esta tablita es del INVIAS, ¿sí? Entonces veníamos en B. B, ¿qué es? El área aferente. Entonces, si yo tengo filtro a ambos lados de la vía, pues será la semibanca. La mitad del agua viene para acá y la otra viene para acá. En muchos casos, por cualquier circunstancia, no se puede poner filtro a ambos lados. Entonces, si yo pongo el filtro acá, ¿cuál es el área aferente? Pues será toda el área, toda la longitud del ancho de la vía. Cuando hablamos de espinas de pescado, ¿qué es B? La separación que hay entre espinas. ¿Cuál es la separación recomendada para estas espinas? No más de 10 metros. Si yo la hago más de 10 metros, para el filtro va a ser muy difícil coger el agua. ¿Qué es L? L es la longitud de entrega. ¿De dónde a dónde va el agua? En este caso, de alcantarilla a alcantarilla o de box a box, ¿cierto? Que les dije que eran entre 80 y 120 metros más o menos. Y tenemos dos factores. Uno es un factor de infiltración y otro es un factor de retención. ¿De qué depende el factor de infiltración? Del tipo de carpetas que yo tenga. Entonces, miren, por ejemplo, si es una carpeta asfáltica muy bien conservada o una carpeta asfáltica nueva, pues solo se me va a infiltrar el 30% del agua. Si ya esa carpeta se va volviendo pobre, miren que se puede meter hasta el 50% del agua. Pero si es una carpeta de concreto, miren que se infiltra el 67% del agua. ¿Por qué creen ustedes que se infiltra más agua en las carpetas de concreto hidráulico que en las de asfáltico? Por las juntas, exactamente. Porcentaje de vacíos. Ah, no, sí, por las juntas. Por las juntas, sí. Acuérdense que yo un día les dije, cuando hacen una obra en concreto hidráulico, las juntas quedan muy bonitas, las sellan, todo queda muy bonito. Pero a eso nunca más en la vida le vuelven a hacer mantenimiento. Entonces, cuando se salen los sellos de las juntas, pues por ahí se nos mete toda el agua. Bueno, ese es el factor de infiltración. ¿Cuál es el factor de retención? Depende del tipo de base con la que se va a hacer, con la que se diseñó la estructura del pavimento. Esto lo debemos conocer del diseño del pavimento. Entonces, dependiendo del tipo de base, pues vamos a tener el factor factor de reducción, de retención, perdón. Bueno, está listo. Aquí ya tenemos nuestro caudal de lo que llueve.
lo que nos da la curva, el área aferente, la longitud, el factor de infiltración y el factor de retención de la base. ¿Qué sigue? Vamos a determinar si hay nivel freático o no. O sea, si el estudio de suelos dice que no hay nivel freático, pues no lo consideramos. Pero si conocemos el nivel freático en dónde se encuentra, ¿qué vamos a hacer? Pues si el nivel freático, la vía termina acá, el nivel freático está por acá abajo, pues a mí no me interesa porque no va a llegar. Pero cuando el nivel freático está como dentro de la estructura de nuestro pavimento, ¿yo qué tengo que hacer? Pues ese nivel freático lo voy a excavar 50 centímetros más para poderlo abatir. Entonces, primero que todo, yo debo garantizar que la estructura del pavimento esté cubierta por el drenaje. Y después, que si tengo el nivel freático, pues en esa altura que yo tengo, pues que también lo pueda abatir. Ahorita en un ejemplo lo miramos. Entonces, ¿cuál es el caudal de nivel freático? Yo tengo la permeabilidad del suelo que está en contacto con el filtro. ¿Cuál es? Pues en este caso sería mi suelo fino, mi suelo de fundación o mi subrasante. Ese valor es muy difícil que a uno se lo dé. El valor de permeabilidad, digamos que nunca, casi nunca, le hacen a uno un ensayo de permeabilidad. ¿Qué hacemos nosotros para trabajar? Pues entonces, si en el estudio de suelos dice que esto era un limo, pues uno se va a la literatura, mira cuál es la permeabilidad de un limo y asume esa permeabilidad. Sería muy importante que ese valor lo dieran. Ahorita les voy a mostrar las variaciones que hay entre las permeabilidades. Si no lo dan, pues a uno le toca asumir ese valor. ¿Qué es I? I es la diferencia que hay entre la parte de abajo de mi filtro, que yo ya definí cuál era la altura de mi filtro, le resto la altura del nivel freático para conocer la altura que va a estar húmeda y lo divido por la semibanca de la vía o por la banca de la vía en el caso que aplique. ¿Y cuál es A? A ese era el área húmeda, esta altura por la longitud de entrega, que son 80, 100 metros, bueno, lo que vayamos a tener. Listo, entonces ahí tengo ya mis dos caudales, sumo caudal de infiltración, sumo caudal de nivel freático y tengo un caudal final. ¿Cómo dimensiono la sección transversal? Acuérdense que la fórmula de caudal es B por I por A, ¿cierto? ¿Tengo mi caudal final? Sí. ¿Qué es B? B es la velocidad de flujo y depende del tipo de agregado con el cual yo voy a hacer el filtro. Bueno, la pendiente con la que se diseñan los filtros, lo recomendado es que sea el 1%. Lo normal es que el filtro lleva la misma pendiente de la vía, ¿cierto? Pero si yo tengo zonas muy planas, como les decía al inicio, acuérdense que las longitudes de entrega son muy largas. Entonces, si yo hago una pendiente del 1% en una longitud muy larga, pues ese filtro se va a enterrar un montón. Entonces, en esas zonas se trabaja con pendientes del 0.5%. Hay que ser muy juiciosos en esa pendiente y garantizar que sí se está dando la pendiente, porque si el filtro queda completamente plano, pues el agua no se va a mover y no va a salir rápidamente. Entonces, la velocidad de flujo, ¿de qué depende? De la pendiente con la cual yo esté diseñando el filtro, que como les digo, lo normal es que sea la misma pendiente de la vía. Y con el agregado, miren que entre más grande sea el agregado, por ejemplo, este es de 2 pulgadas, este es de 1, este es de 3/4 y este es de media. Miren que si el agregado es muy grande, con esta pendiente que yo tengo acá, tengo por ejemplo una velocidad de flujo de 1.5. Pero si yo tengo que en la zona donde yo voy a hacer el filtro, el material que consigo es este de acá, miren que la velocidad de flujo pasa de 1.5 a 0.25. Y esto aquí me interviene para el dimensionamiento de la sección transversal. Entonces, si yo diseño un filtro con este material, yo no le puedo poner un material más pequeño porque no estaría cumpliendo con el diseño. Pero si yo diseñé con un material chiquito y le voy a poner uno más grande, pues no hay ningún problema, el agua va a salir mucho más rápido. ¿Por qué creen ustedes que hay mayor velocidad con el agregado grande que con el pequeñito? Se generan más vacíos. ¿Porcentaje de vacíos o qué? Porque los huecos son, o sea, si las piedras son muy grandes, los huecos que van a quedar entre ellas son más grandes. Pero si yo pongo piedras chiquitas, los huequitos son muy chiquitos, entonces el agua se va a demorar más para pasar.
Bueno, ¿qué es el gradiente hidráulico? Profe, Sí, en las vías planas se tiene en cuenta la pendiente de bombeo. pero el bombeo es lateral. O sea, yo necesito es la pendiente de longitudinal, que es la de entrega de mi agua. El bombeo, pues sí, el bombeo se tiene en cuenta. Entonces, si el bombeo es solo para un lado, el área aferente va a ser todo el ancho de la vía, ¿cierto? Pero si el bombeo es para los dos lados, pues el área aferente va a ser la mitad y la mitad. Ok, gracias. Sí. Bueno, listo. Entonces, el gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? Lo vamos a ver acá. El gradiente hidráulico es la diferencia que hay entre la altura del filtro, o sea, la altura de la caída del agua, y la altura de lo que estemos ensayando. Entonces, por ejemplo, en un filtro vertical, la altura del filtro y la caída del agua son la misma. Entonces, ¿cuál es el gradiente hidráulico? Es igual a 1. Pero cuando yo estoy hablando de filtros acostaditos, ¿qué pasa? Que la longitud que yo tengo, por decir algo, es de 1 metro, pero la altura de la caída es muy pequeñita, ¿sí? Entonces, cuando tengo filtros horizontales, el gradiente es cercano a 0. Y cuando tengo filtros verticales, el gradiente es 1. Entonces, ¿cuál sería el gradiente acá? Pues de 1, ¿cierto? Ahí está. Bueno, conozco el caudal, conozco la velocidad de flujo, conozco el gradiente. ¿Qué desconozco del área del filtro? ¿Quién me dice? El ancho. El ancho. ¿Listo? Entonces simplemente despego el ancho. Bueno, ¿qué sigue? Determinar la tubería que vamos a usar en el filtro. Eso se hace con este nomograma. ¿Y cómo entramos acá? Con la pendiente que tiene el filtro. Esta lineecita azul significa una tubería de 65 milímetros, esta es de 100 milímetros, esta es de 160 y esta es 200. Entonces yo entro con mi pendiente, corto, por decir algo, esta de 65 milímetros, esta tubería aquí me dice qué caudal es capaz de transportar, y si el caudal que yo tengo es menor a este caudal que es capaz de transportar esta tubería, escojo esta tubería. Si no, voy mirando en cuál de estas tuberías me cabe el agua. Ya en el ejemplo lo vamos a mirar. Entro con la pendiente, corto, esta me dice qué caudal es capaz y lo comparo con el caudal que yo tengo. Bueno, ahorita vamos a revisar qué geotextil vamos a usar en el filtro. Este criterio lo hemos visto muchas veces. ¿Cuál es este? Es el criterio de retención. Y el criterio de retención dice que el tamaño del hueco del geotextil tiene que ser más chiquito que el de 85 por B. ¿De dónde sale el de 85? Acuérdense de la curva granulométrica. ¿Y de qué depende B? Del tipo de suelo. Si son arenas, pues dependerá de esto. Si son suelos arenosos malgradados, está entre 1,5 y 2. Si son suelos finos, que es la mayoría de nuestros suelos, utilizamos un B igual a 1,8 para geotextiles no tejidos. Y como les he dicho tantas veces, cuando no nos entregan esto, ¿qué hacemos? Trabajamos con un criterio recomendado, que en este caso es que el tamaño de apertura aparente del geotextil sea menor a 0,30. ¿Se acuerdan de este criterio? Sí, profe, eso lo hicimos en el anterior trabajo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, aquí hay otro criterio, el criterio de permeabilidad, o sea, que la permeabilidad del geotextil sea mayor a 10 veces la del suelo. Lo que habíamos visto antes en las otras aplicaciones era que la del geotextil fuera mayor a la del suelo. En este caso, como tenemos agua, aquí tiene que ser que la del geotextil sea mayor a 10 veces la del suelo. El criterio de colmatación es la cantidad de poros. Acuérdense que la idea es que el suelo, si este es el espesor del geotextil, el suelo no se me pase para los granulares y que el suelo no se me quede aquí tapando los huecos para que después el agua no pueda entrar. Los geotextiles, pues, normalmente son mayores al 80%. Criterio de supervivencia. No sé si alguno tenga ahí la forma de abrir la ficha técnica para que lo revisemos.
Vayan abriendo, yo les digo cuando la revisamos. Acuérdense que el criterio de supervivencia es que cumpla con lo que pide la norma INVIAS. Es esta. ¿Qué dice la norma INVIAS? Que es la 673. Dice que para drenajes con dren francés, el traslapo mínimo aquí es de 30 centímetros. Los que han visto cómo se hacen los filtros normalmente, ¿qué hacen acá? ¿Lo dejan así como está aquí o hacen algo distinto? Profesor, por lo general lo cosen. Bueno, y ustedes ya saben lo de la costura, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que la costura se tiene que hacer con un hilo especial, una máquina de coser especial, el número de puntadas por metro lineal tiene que estar entre 150 y 200 puntadas, se debe hacer ensayo de laboratorio. Eso que usted me acaba de decir, ¿cumple? No, profe. No, profe. Eso lo hacen con nylon. O con cáñamo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo lo hace así. Pero miren, esto es la norma Profe, INVIAS. Norma INVIAS. Con respecto a eso, yo tengo una duda. Son 150 puntadas por metro lineal. Sí. Listo, profe. Gracias. Espérense un momentico, yo les muestro aquí algo. Que yo creo que la tengo acá, que no la he metido allá. ¿Y eso es un hilo industrial o qué, profe? ¿O qué clase de hilo Sí, es? el hilo tiene que ser Kevlar, polietileno, aramida. Tiene que ser un hilo que no se degrade. Espérense, yo les pongo eso de una vez aquí. Me perdí. Está. Ay, se me quedó tan lejos. Bueno, listo. ¿Qué tipo de hilo? Kevlar, que es con lo que hacen los chalecos salvavidas. Ay, esperen que me acaba de entrar alguien en la clase. Ay, ¿qué se me hizo? Aramida, polietileno, poliéster o polipropileno. INVIAS permite que se usen hilos naturales, pero solamente puede ser el 10% de su composición. La puntada tiene que ser una puntada simple, de doble hilo o puntada de seguridad que se logra solamente con una máquina de coser. Y el número de puntadas tiene que ser entre 150 y 200. ¿Qué pasa normalmente? Que uno encuentra es esto, miren, aquí hay una puntada, acá hay otra y aquí hay otra. O sea, ahí en un metro habrán 2 puntadas. ¿Qué pasa? Que esta norma, como que los interventores no se la aprenden, la desconocen y en la mayoría de los casos la interventoría es la que le exige al contratista que debe hacer esta costura, más no esta costura. Si nosotros nos vamos a la norma, debe ser este tipo de costuras o el traslapo de 30 centímetros. ¿Cuánto trabajador hacer esto si esto no se necesita? Bueno, ¿alguno abrió la ficha técnica de los geotextiles? Sí, profe, sí. Bueno, entonces vamos a mirar los geotextiles no tejidos. ¿Qué dice INVIAS? Que necesitamos una resistencia a la tensión Graf de 700 newton. ¿Cuál nos da? Protegidos. No tejidos. Y acuérdense que filtros es únicamente no tejidos. ¿De cuánto, profe? 700. 700 newton. Listo, entonces vamos a seguir con el 2500. También nos dice que resistencia a la penetración con pistón. Ese es el método CBR. ¿Cuánto tiene el 2500? 2.1. 2.1 kilonewtons. O sea que tiene 2100 newton, cumple. ¿Y qué resistencia al rasgado trapezoidal? 260. 250, cumple. 60. Sí, por eso, y pide 250. Entonces, hay otra propiedad que dice resistencia a la costura. Acuérdense que eso es un ensayo que se hace a la costura.
Y esta resistencia a la costura, ¿cuánto es? Es el 90% de este. Entonces acuérdense, si yo voy a hacer costura en obra, yo tengo que hacer la muestra de una de las costuras, enviarla al laboratorio, ensayarla, y si eso da como mínimo el 90% de este, que es 630, esa costura cumple. Si no da, tienen que hacer una costura más fuerte. Propiedades hidráulicas, Invías lo clasifica en el porcentaje de suelo que pasa al tamiz 200. Digamos que el más crítico es este. Y el NT 2500, ¿qué permitividad tiene? El 2500, que es el que estamos revisando. Permitividad. Permeabilidad permitida. 1.7. 1.7 y mínimo nos pide 0.1, o sea que cumple. Y tamaño de abertura aparente nos pide como mínimo 0.22. El 2500 tiene ¿cuánto? 0.15. O sea que en este caso el biotextil que cumple norma INVIAS para filtro es el 2500. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es coincidencia o es que en todos los ejercicios nos da la NT 2500? Porque, ¿o es el mejor geotextil que existe? No, miren. Voy a hacer un resumen. Para separación, ¿qué cumple? Por norma INVIAS, el 2500 y el 2100. Pues eso es por la exigencia que se le pide al geotextil, ¿cierto? En este caso, en estas dos aplicaciones coinciden. De separación, 2500 o 2100. En estabilización, nos cumple, acuérdense, el NT 4000 o el tejido 2400. Y en drenaje, el NT 2500, pero es más por las especificaciones y por las exigencias que se le hacen a los geotextiles. Hay geotextiles mejores que el NT 2500, pero para estas dos aplicaciones es el que nos cumple. Profe, qué pena, para estabilización, ¿cuáles son los mejores? No, los mejores no, los que cumplen norma INVIAS. Pero acuérdense que puede que en un caso muy extremo no sea el de norma INVIAS, sino que haya que hacer un diseño, que es como lo hemos visto. Pero entonces, separaciones NT 2500 y tejido 2100. En refuerzo, NT 4000 y tejido 2400. Y en drenaje, NT 2500. INVIAS lo que hace sobre todo es criterio de supervivencia, o sea, ¿cuándo es en la etapa que se pueden dañar más fácilmente los geotextiles? En el proceso de instalación. Ya en unas fotos les voy a mostrar eso. Entonces tengo un ejemplo de diseño. La pendiente de la vía es del 1%, la pendiente de mi filtro va a ser esa misma, el 1%. El ancho de la vía es 10,5 y tengo filtro a los dos lados. Entonces, ¿cuál es B? La mitad de 10,5 acá y la mitad de 10,5 acá. La longitud de entrega de este filtro, o sea, entre obra y obra, hay 50 metros. Entonces, el recorrido del agua son 50 metros. Tengo que el nivel freático está por acá 50 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo entierro 50 centímetros más, garantizando que al poner los 50 centímetros más, estoy protegiendo toda la estructura granular de la vía. Me dicen que ese es un suelo fino, con una permeabilidad de 2.5 por 10 a la menos 5, el de 85 no lo dan, y nos dice cuánto llueve en la zona en milímetros hora, yo lo debo cambiar a metros por segundo. Entonces, primer paso, calcular el caudal de infiltración. ¿Cuánto llueve en la zona? Nos dieron cuánto llueve en la zona, ves la semibanca de la vía que es la mitad, la longitud de entrega son 50 metros, y me dice que es una carpeta de concreto, una base de gradación abierta en servicio 5 años o más. ¿Sí? Hago la operación y tengo que mi caudal de infiltración es 9.79 por 10 a la menos 4. Sigue, voy a evaluar el caudal de nivel freático. Entonces, mi nivel freático está a 50 centímetros. Yo voy a enterrar el filtro 50 centímetros más, o sea que la altura completa del filtro es de 1 metro.
Tengo mi I, que mi I es la diferencia de cotas sobre la semibanca, que era 525, y el área húmeda, que es la diferencia de estas dos cotas por la longitud de entrega, que son 50 metros. La permeabilidad del suelo, pues no la dieron, era 2.5 por 10 a la menos 5, tengo el I, tengo el A, y normalmente el agua por nivel freático entra por acá y por acá. Entonces debo multiplicar siempre por 2 el caudal de nivel freático. De esta manera nos da esto el nivel freático. Sumamos el caudal de infiltración que ya había calculado con el de nivel freático y me da este valor. Miren que realmente el caudal de nivel freático es muy bajito comparado al caudal de infiltración. Bueno, entonces aquí tengo un caudal total. ¿Qué voy a hacer? Voy a dimensionar la sección transversal. En la zona se consigue material de 3/4 de pulgada. Entonces yo vengo, entro con la pendiente que dijimos que iba a ser del 1%, que era la misma pendiente longitudinal de la vía, corto y me dice que la velocidad de flujo es de 0.32 centímetros por segundo. Lo cambio a metros por segundo. El gradiente hidráulico, recuerden que es igual a 1 porque el filtro es vertical. Entonces despejo la sección transversal, el área, me da que el área es 0.344. Acuérdense que como el nivel freático estaba a 50, yo enterré el filtro 50 más, la altura del filtro es 1 metro, entonces de aquí despejo el ancho y me va a dar que el ancho es de 0.34 metros. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo filtros, yo tengo que trabajar en secciones de cuchara, ¿cierto? Entonces yo no puedo, 34 centímetros, pues es muy difícil tener una cuchara de ese ancho, entonces lo aproximo a 40 centímetros. Entonces me va a quedar un filtro de 1 metro de altura por 40 de ancho. Vamos a mirar qué tubería es capaz de llevar ese caudal que yo ya había calculado. Entonces entro con la pendiente del ejemplo, que es el 1%, entro aquí a la de 65 milímetros, me dice que es capaz de evacuar este caudal, el que necesito evacuar es este. Este caudal de acá, ¿cabe aquí? No, profe. Listo, entonces, esperen que tengo un chat. Ángela alcanzó a tomar nota de los geotextiles ya. Bueno, esta me dice. Listo, ¿qué digo? Pues voy a la siguiente tubería. La de 100 milímetros. ¿Este caudal cabe aquí? Sí, profe. Listo, entonces esa es la tubería que escojo. En esa no cabe, pues miro la siguiente y miro la siguiente. Lo normal es que en un filtro de una vía o en un filtro pues de casi cualquier obra normalita me ve con una tubería de 100 milímetros, que es esta. Bueno, entonces ahorita voy a evaluar el geotextil. Acuérdense que el tamaño de abertura aparente, o sea, el hueco del geotextil, sea menor que el de 85 por B. En este ejercicio nos dieron el de 85. Desde 85 por B, como estos son suelos finos, B es igual a 1,8. Entonces yo necesito un geotextil que tenga un tamaño menor a este. De los que están acá, ¿cuál cumple con esto? Que sea menor a esto. El 2500. Sí, el 2500. El 3000 también cumple, pero el 3000 sería más costoso. Entonces yo cojo y que cumpla, pero que sea más económico. Entonces listo, ya escogí el 2500, tengo que seguir con ese. Periodo de permeabilidad, que la permeabilidad del geotextil, o sea, del 2500, que es 29 por 10 a la menos 2, sea mayor a 10 veces la del suelo. ¿Cuál es la permeabilidad del suelo? 2.5 por 10 a la menos 5. Si la multiplico por 10, me da 25, me va a dar 2.5 por 10 a la menos 4, igual la del geotextil, miren que sigue siendo mucho mayor. La del geotextil está dada a la menos 2. Entonces cumple.
El criterio de porosidad, que es que sea mayor al 50%, pues esta ficha técnica cumple con eso. Y si nos vamos a norma Invías, ya sabemos que el que cumple norma Invías es el 2500. O sea que el 2500, que es el que estoy calculando, cumple para este ejemplo. Acuérdense que el Geosom lo vamos a ver cuando volvamos a la universidad. ¿Y cuál es el procedimiento constructivo? Entonces, primero yo hago la excavación de lo que haya dado el diseño. Segundo, extiendo el geotextil en el hueco, tal que después me pueda quedar este traslapo como mínimo de 30 centímetros. Entonces, extiendo el geotextil, coloco, se puede hacer de dos formas. Puedo poner la tubería de drenaje inmediatamente encima del geotextil, siempre y cuando pues garantice la pendiente del diseño. Acuérdense que tengo que garantizar una pendiente como mínimo del 1% o del 0.5 dependiendo de la zona o lo que diga el diseño. Entonces puedo poner la tubería encima del geotextil o poner un poquito de triturado en la tubería. Eso sí es a gusto pues de cada quien. Después termino de llenar. Entonces, ¿por qué Invías pide un 2500? Porque cuando yo voy a llenar estos huecos, que son normalmente de 1 metro de altura, pues yo no tiro la piedra con sumo cuidado para que no se vaya a romper el geotextil. La piedra, como ustedes ven, la descargo. Entonces, si yo pongo un geotextil más fino, más fino es más delgado, se va a romper. Entonces, lo que hace Invías es asegurar que el geotextil no sufra los procesos de instalación. Por eso es que nos da ese 2500. Y luego, ¿qué hago? El traslapo. Simplemente traslapo este. Profe. Hola. Esa tubería es perforada. Esa no va Sí, perforada. la tubería es perforada completamente. Es una tubería corrugada. Esperen, yo busco una fotito en internet para que lo veamos. Que eso estaba bueno. Ay, esperen, yo les... No asusto. Ay. La tubería es una tubería flexible. Alcanzan a ver todos estos, no es que si me paro ahí se agranda, todos esos punticos son los huequitos, ¿cierto? Y la tubería tiene valles y crestas. Los huequitos van en los valles, o sea, van en la parte de abajo de la tubería. Y la tubería es completamente perforada. ¿Por qué tiene que ser completamente perforada? Porque el agua nos puede entrar por arriba o por abajo. Esta tubería garantiza que el agua entra, pero no se sale. ¿Qué pasa cuando utilizan tubería lisa y simplemente le hacen los huecos? Pues que el agua conforme entra se puede salir. Además, miren que el tamaño de hueco que hace un taladro es un hueco muy grandote. Entonces aquí la tubería conforme entra se sale, pero la tubería de drenaje y corrugar no permite que el agua se salga. Esa es la que vamos a usar. Bueno. Y hago el traslado. Si vemos ejemplos, pues vamos a ver el geotextil, la tubería, el material granular y cosido. Miren que, y miren el hilo. Miren que ese es un hilo como esa cabulla. Bueno, después al filtro se le pone encima un material granular y ya encima sí la cuneta. Miren acá esta foto la vimos ahorita. Una costura pues que no cumple. Bueno, la idea es que cuando yo esté haciendo el filtro, yo pongo unas piedritas acá para sostener el geotextil y no le ponga unas estacas. La idea es no romper. Miren otro filtro acá cosido. Esta idea, estas estacas, pues no hay que romperlas.
El maestro dijo, no, pero es que yo las pongo intercaladas, esta va para allá, con el triangulito, pero no importa, la idea es no tener que sacar, no romper el geotextil, porque ese puede ser un punto por el cual se me vayan finos al filtro. Si, digamos, yo tengo un talud acá, pues donde yo no puedo poner una piedrita para sostener el geotextil, pues ahí sí me toca ponerle una estaquita, un alambrito. Pero cuando no sea necesario hacer esto, que no se haga. Bueno, esto es en campos deportivos. Esto es la unidad deportiva en el Atanasio Girardot, la pista de atletismo. Aquí se hizo un filtro principal acá. Y los filtros secundarios que conectan y entregan a este. Yo les dije ahorita que la separación de las espinas, la máxima separación era 10 metros. Es esta separación. Bueno, este es el estadio de Bogotá. Miren, los filtros que tenían anteriormente eran unos filtros de grés, pero miren que los tubos salieron en perfectas condiciones. Pero pues obviamente no es lo más adecuado. Pues aquí está el filtro tradicional, el geotextil no tejido, el material granular y la tubería perforada de drenaje. Bueno, esa es la parte del DREN francés. La parte de diseño del geodren es muy similar, es más fácil que el otro. ¿Y qué es el geodren? Pues el geodren es un geotextil no tejido a ambos lados, que hace lo mismo que el geotextil no tejido en el DREN francés. Una red plástica que entrega el agua diagonalmente, entonces el agua viaja así o viaja así, que reemplaza las gravas del filtro, y una tubería perforada de drenaje para conducir el agua. La tubería viene en los mismos diámetros que les hablé ahorita, 65 milímetros, 100, 160 y 200. La altura en que viene este geodren es de 1 metro, 50 centímetros y 2 metros, el que trae tubería. Hay otro que no trae tubería y es, por ejemplo, cuando con esta altura no nos alcanza, yo pongo esta acá para llegar a alturas más grandes en caso de muros de contención, que ahorita lo vamos a ver. Miren que la tubería es completamente flexible y yo lo que hago es que lo ensamblo en obra. Me va a llegar por un lado esta parte, que es el geotextil, la red y el bolsillo, y por otro lado me llega la tubería, que yo simplemente ensamblo después. Bueno, ¿cuál es la metodología de diseño? El geodren pues va en la misma ubicación en la que iba el otro. Lateralmente en las vías, o como les digo, cuando hay pendientes muy altas pueden haber filtros transversales. Los caudales van a ser los mismos, el agua va a ser la misma. Aquí lo único que vamos a determinar es la tubería perforada de drenaje. Entonces, ¿dónde va el geodren? Ya dijimos, normalmente en los laterales. Los caudales son lo mismo, caudal de infiltración y caudal de nivel freático en caso de que lo tengamos. Y simplemente, de acuerdo al caudal que me dé, yo voy a escoger qué tubería es capaz de evacuarme ese caudal y escojo el geodren con esa tubería. Sencillo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si vemos, el DREN francés queda en contacto directo con suelo fino a los lados, ¿cierto? Que yo estoy haciendo el hueco y el geotextil va a quedar en contacto con suelos finos. El geotextil que trae el geodren a los lados es un geotextil NT 1600. ¿Cumple norma Invías? No. No cumple. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Invías lo acepte? La idea es que este geotextil de acá y este geotextil de acá no estén en contacto con un suelo que tenga una permeabilidad menor a esta. La permeabilidad es muy baja, pues nos van a colmatar el geotextil. La idea es que el geodren siempre esté en contacto con un material que tenga una permeabilidad mayor a 1 por 10 a la menos 3, o sea, de aquí para acá. ¿Qué tipo de material es? Arena gruesa, gravilla, grava, arenón. No podemos usar arena de revoque porque la arena de revoque es demasiado fina y me va a colmatar el geotextil. Pero como yo la zanjita del geodren, que como mínimo es de 25 centímetros, la voy a llenar con un material permeable, este material permeable que queda en contacto con el filtro no va a colmatarme el geotextil. Entonces por eso Invías lo acepta, siempre y cuando se llene con ese material.
Si yo voy a llenar con el mismo suelo fino, Invías no me lo va a aprobar. O ahorita les dije, bueno, ahorita les muestro otra cosa, la metodología de diseño, como les dije ahorita, es la misma, 2 años para la curva de intensidad, duración, frecuencia, que es lo que nos dice Invías. Y tenemos dos cosas. Si yo tengo que esta es mi base o subbase, o es un muro de concreto, el geotextil en el T1600 se va a colmatar. No. La base y la subbase tienen una permeabilidad mayor a 1 por 10 a la menos 3, o sea que el geotextil puede estar en contacto. Pero si este es suelo fino, pues entonces ¿yo qué hago? Pongo el geodren en contacto con este material que es permeable y relleno con el material que puede ser arena, arenón, como les digo. Si es una espina de pescado, que el geodren va a quedar en contacto con suelos finos a ambos lados, yo coloco el geodren en la mitad y relleno a los lados con el material permeable. Y aquí también garantizo 5 centímetros para que tampoco esté en contacto con suelo fino acá abajo. Bueno, si comparamos el dren francés con el geodren, pues el dren francés normalmente me va a dar anchos de 40 o 60 centímetros, mientras que con el geodren tengo un ancho de 25 centímetros. ¿Qué pasa? Pues que no tengo que hacer tanta excavación y no tengo que hacer tanto lleno. Al final vamos a ver un comparativo económico en que este sistema sale mucho más barato que este y este es más rápido. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con geodren. Tenemos que la pendiente de la vía es del 1%, la del filtro va a ser la misma. El ancho de la vía es 1 metro, tenemos filtro a los dos lados, entonces B será 6 metros. La longitud de entrega son 80 metros, el nivel freático está a 20 centímetros de acá. La estructura de pavimento es de 70 centímetros, o sea que si yo tengo el nivel freático a 20, sí. Cuando usted se refiere a longitud de entrega, ¿sería más o menos los 80 metros que hay de sumidero a sumidero? Sí, de alcantarilla a alcantarilla. Entonces, como les digo, pueden ser 80, 100 metros, pues esto no lo tiene que definir el diseño geométrico de la vía. Normalmente, ¿dónde se ponen estas obras? En las curvas. Entonces, lo normal es que sean cada 80 metros, cada 100 metros. Como les digo, en zonas muy planas puede ser más largo. Bueno, entonces, mi nivel freático está a 20 centímetros acá. Mi estructura de pavimentos tiene 70. Si yo entierro 50 centímetros, me va a quedar justo la protección de la estructura del pavimento. O sea que la altura de este filtro pueden ser los 70 centímetros o 1 metro, que es lo convencional. Es un suelo fino también lo que tenemos, con una permeabilidad, miren esta permeabilidad tan grande, nos dan el de 85 y nos dicen cuánto llueve en la zona. Listo, y nos dan también el tipo de carpeta, el tipo de base. Entonces, cuánto llueve en la zona, B, que es la semibanca, L, que es la longitud de entrega, factor de infiltración, factor de retención y me da mi caudal de infiltración. Caudal de nivel freático, está a 20 centímetros, entierro 50 más, o sea que la altura va a ser de 70 centímetros. La permeabilidad del suelo me la dieron. El I, recuerden que es la diferencia de cotas sobre la semibanca, que es 6, y el A es la diferencia de cotas por la longitud, que son 80, y acuérdense que multiplico por 2 porque el agua entra por los dos lados al filtro, por acá y por acá. Entonces tengo mi caudal de nivel freático. Sumo ambos caudales. Como les digo, miren que el caudal de nivel freático es muy bajitico al lado de la infiltración. Y tengo mi caudal total. Acuérdense que en el filtro francés lo que seguía era que mirábamos cuál era el ancho de la sección transversal. Aquí simplemente, como ya tenemos el caudal, vamos al nomograma y miramos qué tubería es capaz. ¿Qué tubería es capaz de evacuarme este caudal? La de 100. La de 100 milímetros, exactamente. Entonces tengo un geodren con tubería de 100 milímetros. Bueno, realmente si nosotros vamos a mirar las propiedades y el geotextil cumple,
pues el geotextil va a cumplir porque va a estar en contacto con un suelo permeable, ¿cierto? El tamaño de apertura aparente menor al de 85 por B, pues lo podemos hacer, o si trabajamos con el criterio recomendado, pues me va a dar que cualquier geotextil cumple, ¿cierto? Miren que hasta el 1600 cumple. El criterio de permeabilidad también nos va a cumplir. Colmatación también, y el de supervivencia de invías no aplica pues la norma 673, pero en los proyectos que se usa Geodren en vez de Dren francés se hace una especificación particular. Pero como les digo, Invías lo acepta porque está en contacto con un suelo permeable, que es la arena, el arenón. Como les digo, si lleno con el mismo suelo del sitio, ahí sí este filtro no me va a cumplir porque el geotextil se va a colmatar. Profe, yo tengo una pregunta con ese Geodren. En esa grafiquita pues aparece como punteado, como un objeto blanco. ¿Eso es como una pequeña tubería o qué? ¿Qué? ¿Está acá? Sí. No, esa es la red. Esa es... Miren, la red es esta. Es una red plástica. Entonces el agua entra acá y se va por la red así o así hasta la tubería. Ah, excelente, profe, gracias. Bueno. Entonces yo tengo un filtro de 70 centímetros de altura o de 1 metro. Puede ser. Con una tubería de 100 milímetros. Y listo. Ahí ya está. ¿Cuál es el procedimiento de instalación? Entonces hago la excavación como mínimo de 25 centímetros. Coloco un prefiltro de unos 5 centímetros en la base donde va a poner el Geodren. Pero esas cabezas se hace manual. Pues no necesariamente manual. Se puede con una maquinita ir regando el material. No, la excavación. Ah, la excavación. Ah, sí, manual o con... Ah, bueno. Ahorita les muestro. Las cucharas normalmente son de 40 centímetros, pero para este tipo de obras de vías que son tan grandes, pues yo no me puedo poner a hacer la excavación a mano porque si no nunca termino. Entonces lo que se hace es que se adaptan unas cucharitas más chiquitas. Ahorita hay una foto con una cucharita chiquita para que rinda. Digamos, la excavación se hace manual cuando son cosas pequeñitas, pero para vías, ahí sí no tendría ningún rendimiento. Bueno. Si el Geodren va a estar en contacto directo con suelos finos a los dos lados, lo pongo en la mitad y lleno con el material permeable a los dos lados. Lo centro con estos palitos a los dos lados. Si es del caso que va a quedar en contacto con suelo fino acá y acá. Ejemplo acá. Miren que yo tengo que esta es mi estructura de vía, que es base y subbase, que tiene la permeabilidad que yo necesito. Entonces yo qué hago, pongo el Geodren en contacto directo con el suelo y lleno la zanja con el material permeable. Bueno, yo les he dicho mucho, tengo que proteger la estructura de pavimento. Este está bien puesto. Ay, se fue. No. Miren que ahí estoy poniendo el Geodren en contacto directo con el suelo fino del talud. La idea es proteger la estructura de la vía. O sea, aquí quedó mal puesto. Este debió quedar en contacto directo con la base o la subbase o en la mitad, pero no allá. Bueno, también aquí lo pusieron con unas guaduas, llenaron a los lados con arenón. Este fue el Metro Plus. Pusieron el Geodren en contacto con la estructura de la vía, que es permeable, lo desenrollaron, le pescaron la tubería, lo colocaron en contacto directo con la vía y al otro lado rellenaron con una arena, con un arenón también. En este caso lo pusieron en la mitad y bueno, y obviamente hay que darle cierta compactación con un pistón. ¿Cómo es? Ay, se me fue la palabra. ¿Quién se acuerda cómo se llama eso? Pisol. Canguro. Pistón, gracias.
con un pisón, porque si yo no hago esa compactación, pues cuando ponga la cuneta y eso se vaya a sentar, pues se va a fracturar. ¿Aquí está bien o mal puesto? Ay. Parece mal puesto. Está mal puesto porque miren que yo estoy protegiendo el separador. Ay, ¿por qué se fue? Yo estoy protegiendo el separador. Yo tengo que proteger la estructura de la vía. O ponerlo en la mitad. Bueno, esto era lo que les decía ahorita. Miren que esta es una cucharita pequeñita. Pues en este caso mandaron a hacer esta cucharita pues para no excavar tanto, porque la idea del geodren es que si yo evito una excavación grande, pues estoy ahorrando plata en excavación y en lleno de material. Mandaron a hacer una cucharita de 25 centímetros, hicieron la excavación, ensamblaron el geodren con la tubería, lo colocaron contra la estructura de la vía, miren que acá está el tubo, y llenaron con el material de subbase. En la zona donde estaban haciendo esta vía, pues era más barata poner subbase acá que llenar con material granular. Igual, como les digo, la subbase cumple con lo requerido para poderlo poner en contacto con el geodren. Profe, ¿cuál es de los dos textiles más económico? ¿Pues el geodren o el que vimos, que pasamos? Es más barato el geodren. Ahora, al final vamos a ver el comparativo económico del uno con el otro, porque el geodren tiene menor excavación y menor lleno. Entonces ahorita vamos a ver, pero es más barato en conjunto. Si ustedes se ponen a comparar con toda la geotextil y la tubería versus el geodren, no va a ser más barato. Uno tiene que evaluar es el conjunto. Bueno, entonces aquí está en el sistema de transporte masivo de Cali. Miren que lo que sobra simplemente uno lo puede doblar, no es necesario cortarlo porque eso es basura y no va a servir para nada. O lo podemos doblar para adentro. Mírenlo acá. Una mala práctica. Si ustedes ven este suelo está muy rojo. Este suelo tiene alto contenido de hierro. El alto contenido de hierro puede colmatar cualquier geotextil. Ellos usaron geodren, listo, esa era la solución adecuada. Pero ¿dónde lo extendieron? Sobre todo ese suelo rojo. ¿Por qué no lo extendieron acá en el afirmadito? ¿Dónde lo están pegando? Contra el talud. Pues si yo lo voy a poner aquí, que va a quedar en contacto directo con suelo fino a los dos lados, yo lo debía haber puesto en la mitad. Tercero, miren el agua donde les llega a este señor. Debieron haber puesto una motobomba, sacar el agua para trabajar en seco. Finalmente, ¿qué está saliendo acá? Suelo. Ese filtro se va a colmatar y no va a durar. Entonces, por más que uno instale un buen material, si se instala mal, no va a funcionar. Bueno, eso es la parte de vías. En sótanos y muros de contención, la literatura dice que esta altura a cubrir del filtro puede estar entre el 100% que a algunos diseñadores les gusta, el 80% o 2/3 de la altura. ¿De qué depende eso? Del criterio del diseñador y de la cantidad de agua que tengamos. Yo les dije ahorita que el geodren con tubería venía en alturas hasta 2 metros. ¿Qué pasa cuando yo tengo que poner alturas más grandes? Pues pongo uno con tubería y lo complemento con uno que no tenga tubería. Y de igual manera que en vías, tengo que proteger esto con un material permeable para que este suelo fino no me vaya a colmatar esto. Profe, ¿cómo se empalman esos dos geodrenes? Pues el que tiene la tubería y el que no la tiene. Simplemente se monta este sobre este 10 centímetros para que quede como una teja. Que este entregue a este. Ay, esperen, yo miro una cosa. Así. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Resulta que yo tengo un sótano que mide 3 metros de altura. Tengo una zona verde de 6 metros por la cual se va a meter agua y va a llegar acá al muro. El nivel freático está a 8 metros, o sea que este nivel freático no me va a afectar, entonces no lo considero. Me dicen que el suelo es un limo arenoso con una permeabilidad de 2.5 por 10 a la menos 5. Me dice el ejemplo que las cajas de inspección van cada 30 metros y que voy a usar una pendiente del 1%. ¿Qué caudal tengo que tener en cuenta aquí? Únicamente el caudal de infiltración.
voy a la curva de la zona, corto entre 60 y 120, la de 2 años, me da una intensidad. Acuérdense que tengo un área aferente por una longitud, que eso simplemente es el área aferente son 6 metros por 30 metros de entrega, porque aquí tengo caja y aquí tengo caja, y aquí, a diferencia de vías que tengo un factor de infiltración y otro de retención, aquí solo voy a tener un factor de infiltración. Si es una zona verde, yo como diseñador tengo que decir, bueno, del 100% del agua que cae ahí, en este caso se infiltra el 70%. Entonces hago mi operación y me da que mi caudal de infiltración es 0.0011. ¿Qué hago? Voy a la grafiquita y miro qué tuberías capaz. ¿Qué tuberías capaz de las que ven ahí? 100 milímetros. Otra vez la de 100 milímetros. Otra vez la de 100, exactamente. ¿Y cuál va a ser la altura de mi filtro? Pues el criterio que yo tenga. Puede ser el 100%, como en este caso, que entonces pusieron un geodren con tubería de 1 metro con uno de 2 metros sin tubería. Pudo haber sido 2.5 metros de altura, entonces pudo haber puesto uno de 50 centímetros con tubería y otro de 2 metros. Ya es, como les digo, a criterio del diseñador. ¿Traslapo también de 30 en ese caso? No, 10 centímetros. Uno sobre el otro, 10 centímetros. Simplemente. Ok, gracias. Bueno, entonces si yo tengo que este es un muro que no tengo que impermeabilizar, ¿por qué no lo tengo que impermeabilizar? Porque puede ser un muro de una vía y acá tengo un vacío, entonces a mí no me importa que la humedad pase porque pues yo no tengo ni una habitación, ni un sótano, ni nada. Entonces si no hay necesidad de impermeabilizar el muro, ¿yo qué hago? Pongo mi camita de 5 centímetros de material permeable y cojo con unas tablitas y unas puntillitas y pego el geodren al muro. ¿Qué pasa si mi muro es impermeabilizado porque allá hay un sótano de parqueaderos, un consultorio, un apartamento? Pues que yo, si impermeabilice el muro, si le clavo una puntilla, pues estoy rompiendo el manto y este es un punto por el cual se puede meter la humedad. No como tal el chorro de agua, pero sí la humedad. Entonces, en ese caso, cuando el muro está impermeabilizado, yo cuelgo con unos alambritos el geodren. Recuerden que el geodren no puede estar en contacto directo con suelo fino. Entonces, ¿yo qué hago? A unos 12 centímetros pongo una tablita, relleno con material permeable aquí, material del sitio acá, lo mismo en este caso, y voy subiendo hasta cubrir todo mi geodren. Como acá. Este proyecto fue muy chévere porque ellos inventaron una forma de que les rindiera mucho más. Entonces impermeabilizaron el muro, colocaron el geodren, ellos pusieron estas teleras, llenaron acá con suelo del sitio, pues respetando acá el espesor que teníamos que dejar. Después de compactar, retiran la telera y llenan con material permeable. Pero ¿qué pasa? No todos los suelos se dejan hacer esto. Que yo haga un lleno, pues digamos un poquito alto, quite la telera y él se quede. No, muchas veces son suelos que no tienen buena compactación, entonces se caen. Entonces cuando esto se cae, pues hago lo que les mostré ahorita, con la tablita. Entonces pongo la tablita, lleno un pedacito para este lado, otro pedacito para el otro. En este caso, como el suelo se dejó compactar, pues pudieron hacer rendimientos más altos. Miren que acá se alcanza a ver el alambrito del muro que está impermeabilizado, material permeable. Miren acá lo mismo. La tablita lleno aquí con material permeable y aquí con material de sitio. Yo podría llenar todo este hueco con material permeable, pero ¿cuánto me vale? Bueno, miren este colador. Este muro está impermeabilizado y todas estas rayitas son tablitas que tienen puntillas. Pues la idea es que si yo pongo un manto asfáltico o un cemento marino o un Eagle Denso, pues yo no rompa ese manto para que la humedad no me pase al otro lado. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que colgar con alambres desde arriba. Miren acá. Sí. Usted ahorita comentó el Eagle Denso y cementos marinos, sino que esos cementos marinos, ¿qué son, profe? No es lo mismo, sino que depende como de la marca. Pero son impermeabilizantes. Para untar, pues son esas pinturas que se untan para impermeabilizar.
Bueno, ustedes alcanzan a ver acá, geodren con tubería, miren la tubería acá y el geodren de 1 metro. Luego un geodren de 1 metro sin tubería que monta encima de este y luego otro geodren de 1 metro que monta encima de este. Entonces finalmente tenemos el muro, el geodren, el material permeable y el material del sitio. Bueno, esta foto sí es muy fea, siempre he dicho que la voy a quitar y nunca la quito, pero bueno, un geodren. Bueno, en este caso, que se va a usar el suelo como formaleta, pues la única opción que yo tengo es poner el geodren en contacto directo acá, poner un plástico encima del geodren y ya vaciar mi muro en concreto. ¿Qué hicieron en esta obra? Lo hicieron al revés. Pusieron primero el plástico y luego el geodren. ¿Qué va a pasar? Este geodren no está cogiendo ningún agua. El agua viene y llega al plástico. Aquí se están generando presiones hidrostáticas que pueden a un futuro tumbar este muro. Entonces la idea es que se ponga primero el geodren, luego el plástico y ahí sí vacíen el concreto. Bueno, también se puede poner de forma parcializada y por ejemplo en este proyecto se tenían estas pilas y se tenían estas pantallitas. Entonces, ¿qué hicieron allá? Pusieron entre las pantallas, aquí en las pantallas, un geodren en contacto con el suelo, luego se puso un plástico y luego vaciaron la pantalla. En la parte de abajo iba una cuneta con la cual iban a recolectar todas las aguas que bajaban por acá. Este es otro caso, miren que esta es una excavación profunda y para evitar las presiones hidrostáticas pusieron el geodren, pero como en la zona no había mucha agua, simplemente lo ponían parcializado, ponían una franja de 50 centímetros, al metro ponían otra y así, no era necesario ponerla completa porque si no eso es práctica para el proyecto. En cimentaciones, pues en cimentaciones, ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos la excavación de la cimentación y el nivel freático aparece de una. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues evitar que estas aguas me lleguen a la losa de contrapiso. Entonces hago unas espinitas de pescado. Este es un ejemplo que me dice que tengo una bodega que mide 120 metros de largo por 80 metros de ancho. Tenemos la permeabilidad del suelo. Nos dice que hay cajitas de inspección cada 40 metros. O sea que las entregas cada ¿cuánto son? Cada 40 metros. Voy a tener una pendiente del 1% y el nivel freático está a 50 centímetros de la losa. ¿Cuál es la propuesta? Poner un filtro principal acá y unas espinitas de 40 centímetros acá, a la mitad, otro filtro principal acá y unas espinitas de 40 centímetros acá, de 40 metros. Entonces primero voy a calcular las espinas. Las espinas dije que eran de 40 metros de largo y la separación que voy a usar es la máxima permitida recomendada que son 10 metros. O sea, yo tengo 5 acá y 5 acá. En este caso no tengo caudal de infiltración porque es un sótano. Entonces, ¿cuál es mi caudal de nivel freático? La permeabilidad del suelo en contacto con el filtro, que no la dieron, o la buscamos en la literatura. El I, entonces si tenemos que mi nivel freático está a 50 centímetros, el filtro va a tener una altura de 1 metro. Entonces, ¿cuál es el I? La diferencia de estas dos cotas sobre la semibanca o la separación entre espinas, que son 10 metros. Y el A, la diferencia de las cotas por la longitud de la espinita, que es de 40 metros. Acuérdense que multiplico por 2 y me da el caudal de cada una de estas espinitas. ¿Qué tubería es capaz de evacuarlo? ¿En cuál cabe? La de Serra Santilla. La menor, la de 65. Ajá, listo. ¿Y cuál es la altura? La de 1 metro, porque acuérdense que el nivel freático está a 50 y yo lo voy a enterrar 1 metro. Entonces, todas estas espinitas son de 65 milímetros, miden 40 metros de largo y tienen una altura de 1 metro. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que calcular este y este. Pues uno dice, pues este es la suma de todas estas.
pero resulta que tengo 10 metros también por el cual me está llegando agua de nivel freático. Entonces, si yo tengo que esta es una caja, esta es otra caja, ¿cuántos drenes secundarios me están entrando a este? 3, ¿cierto? Porque este está entrando directo a caja y este acá. Entonces voy a calcular estos 10 metros que tengo acá, que serían la permeabilidad que no la dieron. ¿Cuál sería el I? Pues la cota de arriba menos la cota de abajo sobre estos 10 metros de acá que tengo de área aferente. Y el área húmeda, pues va a ser la misma diferencia de cotas por 40 metros de largo, ¿cierto? Que tiene esto. Y le sumo los 3 caudales secundarios de estos filtrecos. ¿Ya? Me da este caudal. ¿Qué tubería es capaz de evacuar este caudal? Nuevamente la de 65 milímetros. Entonces ahí me quedarían mis filtros diseñados. ¿Cuál es el procedimiento constructivo? Pues muy similar a lo que ya vimos en vías. La excavación de 25 centímetros, material permeable en la base de 5 centímetros. Se coloca aquí sí o sí el geodren en la mitad porque aquí sí voy a tener suelo fino a ambos lados. Lleno con el material permeable y listo. Bueno, en este caso ya estaban construidas las vigas de fundación, entonces lo que yo hago es que paso la tubería del filtro por debajo de las vigas y le hago un corte a la malla, simplemente. Lo que tengo que garantizar es continuidad de la tubería. Aquí entonces pusieron el filtro en la mitad, llenaron con material permeable a los dos lados. Aquí estoy conectando una línea principal a una secundaria. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Digamos, aquí estoy encontrando 3 líneas, una que viene acá, otra que viene acá y otra que viene acá. En campos deportivos, entonces yo puedo tener un filtro principal acá y unas espinitas de pescado acá. Puedo tener también un filtro principal acá y espinas que lleguen a ambos lados. Todo depende del caudal que yo tenga. Entonces el estadio de Ibagué, y aquí lo que hicieron fue que pusieron un filtro principal acá y estos que entregaban al principal. Este era un secundario. Nos ensambla el geodren. Entonces a nosotros a la obra nos va a llegar por un lado esto y por otro lado la tubería. Cada geodren tiene una unión. Entonces, ¿qué hago? Primero le pongo la unión a la tubería. Luego, si ustedes ven, hay una cuerdita. Esta cuerdita atraviesa todo el bolsillo. Pesco con la cuerdita a la tubería. Lo jalo. Y listo, ahí me quedó ensamblado el geodren, listo para meterlo al huequito. Bueno, detalles constructivos. Pues yo les dije que venía una unión, entonces cuando a mí se me acaba uno y voy a empalmar con otro, pues simplemente pego la unión en la tubería y uno las redes. Otra opción es que hago una cajita de inspección para saber qué está pasando. Lo otro es que ustedes tienen que todo este suelo va a estar confinado. Si este es el filtro principal y este es un filtro secundario, lo único que yo tengo que hacer es poner la tubería del secundario por encima del principal. O sea que el agua sale de este hueco y que va a buscar el hueco de esta tubería. Otra opción es que Pafco tiene unas cajitas de inspección plásticas. Entonces yo simplemente, en vez de esperar a formaletear, a vaciar y a esperar que frague el concreto, pues pongo estas cajitas. Tienen cuatro entradas. Vienen cerradas, yo abro las que necesito y simplemente meto el geodren y después le hago la tapa a la caja. Es muy sencillo. Bueno, resulta que hay maestros que les gustan hacer uniones con accesorios de tubería sanitaria. Resulta que la tubería de drenaje viene en milímetros y la tubería sanitaria viene en pulgadas. Si ustedes hacen la conversión, no es exactamente una con otra. La sanitaria es un poquito más grande.
Entonces, ¿qué hago? Si, por ejemplo, esta es una tubería de 4 pulgadas, o sea, de 100 milímetros, y esta es de 4 pulgadas, yo voy a coger dos rueditas de la tubería sanitaria 4 pulgadas que tengan 4.5 centímetros de ancho. A una de esas dos rueditas o niples le hago un corte de 2 centímetros y medio. Meto esta dentro del accesorio y luego meto la reducción. Meto la primera, meto la reducida y ahí sí me encaja perfectamente la tubería de drenaje. Bueno, el comparativo económico que hablábamos ahorita. Resulta que un dren francés normalmente es de 60 centímetros por 1 metro de alto. Lo debo hacer con geotextil no TG 2500 que cumple norma INVIMA. Si lo hago con geodren, pues la equivalencia es la misma. Mismo diámetro de tubería aquí que aquí y misma altura aquí que aquí. En ese orden de ideas, si yo comparo el filtro francés que tiene el geotextil, la tubería, el material granular que tengo que llenar en la zanja, la excavación y la mano de obra, estos son precios viejitos. Este me da 104.600. Y el geodren, como tiene menor excavación, menor, pues la mano de obra es más barata porque se instala más rápido, nos da una diferencia de 24%. Eso en una vía de muchos kilómetros, pues va a ser mucha plata. Otro comparativo es que tenemos un comparativo ambiental, mientras acá tenemos que explotar más material para llenar la zanja, pues aquí es menor porque la zanja es más pequeñita. Y bueno, hay un producto que yo ya, pues que se llama TechDren. Es una lámina plástica con unos tachecitos y un geotextil que recubre todos estos tachecitos, que puede ser usada también en muros de contención. Entonces yo puedo venir y poner un geodren con tubería, común y corriente como lo vimos ahorita, y en vez de poner el geodren planar, vamos a poner este tipo de filtro. Este filtro se puede usar solamente para muros de contención. En filtros de vías, pues no lo podemos usar porque yo necesito que el agua entre tanto por este lado como por este lado. Yo puedo poner mi filtro con tubería abajo y mi filtro plástico arriba. Bueno, ahí hay algunas fotos, a ver, aquí se ve mejor. Ahí está el plástico que está en contacto con el filtro y el geotextil. Acá están desarrollando la lámina y aquí en vez de usar una tubería perforada de drenaje con geodren abajo, lo que hicieron fue que a este material le dieron una curvita como una especie de cuneta, pero le deben poner una tubería perforada de drenaje y un material granular para que no se colmate. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda. Y como les dije al inicio de la clase, entonces voy a mirar, o sea, les debo tomar lista para saber lo de los computadores. No sé si abran los mejor abran los micrófonos o esperen, yo miro a ver si puedo poner acá. David Agudelo. Presente, profe. Daniel Arango. Presente. Caballos. Yo, profe. Fernando Díaz. Presente, profe, presente. Flores. Juan Felipe. Presente, profe. Juan Felipe Flores. Ángela María Gaitán. Presente, profe. Valentina Gil. Presente, profe. Sebastián Inestrosa. Presente. Sebastián Marín. ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. Negativo, profe. Bueno. Andrés Mazo. Presente, profe. Juan Camilo Mejía. ¿Alguien lo conoce?
Geraldine Monsalve. Bueno, si alguien la conoce, por favor, yo no estoy preguntando si alguien la conoce. Yo la conozco, profe. Computador. Sí, ella tiene computador. ¿Y ella está en paro virtual o simplemente hoy no asistió a clase? Yo creo que ella hoy no asistió a clase, pero si quiere yo le pregunto, voy a escribir a ver, porque no hablo con ella hace días. Ah, bueno, listo. Samir Moreno. Presente, profe. Fernanda Ortega. Santiago Palacio. Profe, Santiago no se pudo conectar hoy a clase, estuve intentando, pero no fue capaz. Ah, pero él no tiene pues problemas. No, él no tiene problema, inclusive me dijo que él iba a que cuando montara usted el video, que le avisara para él poder verlo. Ah, bueno, listo. Me lo va a parar de una vez. Bueno. Santiago Peláez. Aquí, profe. Juan Carlos Roldán. Profe, presente. Andrés Salazar. Profe, presente. Héctor Fabio Valencia. Presente. Carolina Vanegas. Profe, ella estaba en clase y se retiró a las 7 porque tenía que irse. Bueno, listo, pero no tiene problema, pues. Jimena Villa. Profe, yo. Sebastián Villegas. Profe, me acabo de escribir que tuvo inconvenientes con el computador, que se le reseteó y que no ha podido. Ah, bueno, pero no es que tenga problemas. Profe, faltó yo, que yo soy del otro grupo. Calma, Profe, que ya yo. voy para allá. Esperen un momentito. ¿Quién está de las 8? Yo. Yo. Gómez y Vázquez Yamil Franco. Andrés. Esperen, ya Yo. uno. Ya Yo. Uno. Gómez y Yamil Andrés. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Porque no lo veo. Gómez y Yamil Andrés, ahí estoy de Ah, amarillo. está abajo, sí, es que yo lo pasé. Ah, bueno. Listo. Esperen, yo pongo acá. ¿Quién más? Profe, yo. Vázquez Yo. Franco. Santiago. Sí, señor. ¿Quién más? Yo, más cosas y Fuentes, María Alejandra. Esperen un momentito. Que no se me enrede esto. Ujú. No, es que se lo tengo que poner en otro color y si no me enreda. Tengo 3 de las 8. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Y yo soy quién? ¿Aló? ¿Hola? Hola, profe, el 20, Giovanni Pineda. Ah, Giovanni, hola. Hola, profe. ¿Quién más? Bueno, ustedes saben de alguien que tenga problemas, que no se esté conectando porque no tenga computador o porque esté en paro virtual. No, nada. Profe, hasta el momento ninguno. Bueno, Que de mi gallada no. ah, bueno. Listo, entonces yo quedo pendiente en averiguar por... ¿Alguno conoce de los que están azul? Yo soy del grupo de los viernes. ¿Y cuál es su nombre? Viviana Oquendo. Bueno, sí, listo. De estos azulitos, ¿cuáles son los que conocen? Se me olvidó. Saori Geraldine Monsalve. Ella no tiene problema, ¿cierto? Sí, ella no tiene problema. ¿Quién más de acá? Este se me olvidó, los de haber puesto en amarillo. Sebastián Villegas, ¿cierto? Sebastián está bien, y no que es que él se le dañó el computador hoy, profe, pero él se Sí. pone al día. Bueno, ¿y quién más de estos dos? ¿Quién conoce a Santiago o a Carolina? Carolina fue la que Profe, se salió a las 7, ¿cierto? Carolina fue el que se salió a las 7. Y nadie conoce a Santiago Palacio. Profe, ¿Qué pasó con él? profe, Santiago fue el que no pudo conectarse. Ah, bueno, y estos son los que nadie sabe quiénes son. ¿Alguno conoce a alguno de estos tres? Luisa. Luisa no está en paro y tiene computador. No sé, profe, yo les quiero a ver qué
O la llamo antes. Profe, está escribiendo por el chat. Ya puso profe presente. Ah, ya ve, listo. Entonces Luis ahí está. ¿Quién conoce a Sebastián o Juan Camilo? Yo conozco a Juan, pero no le dicen Juan Camilo. No es de la que no le no. Bueno, listo, no. Entonces yo trato de comunicarme pues al correo con ellos. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, Listo, profe, gracias. Señora. muchas gracias. La nota del primer trabajo que entregamos ya está, ¿no? No, todavía no la tengo, muchachos. Profe, yo tengo... Sí, Cristian. Profe, Santiago, yo tengo un problema con mi Drive. No me ha llegado la invitación al Drive. ¿Y su correo cuál es? ¿Usted qué número está aquí? Yo estoy en la otra lista, en la lista número 2. Vázquez Franco Santiago. Ah, venga, regáleme su correo. Ahí está, el número 22. Dalo acá. Bueno, ya lo comparto. Ya le abro el drive. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias. Listo. Bueno, muchachos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.